Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las similitudes que existen entre la gestión de presupuestos publicitarios y la gestión de finanzas personales. Hay muchas lecciones de las finanzas personales que podemos llevar a lo que es la parte publicitaria, todo lo que corresponde a anuncios, ya sea en Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads, cualquier red publicitaria, siempre va a conllevar presupuestos. Si esos presupuestos no se administran de una forma correcta, podemos tener ciertos problemas. La primera gran similitud es de que, y eso también te puede servir en lo que es finanzas personales en general, es que siempre tienes que anotar los gastos. Si tú no anotas tus gastos, ya puedes tener una serie de problemas porque si no hay un registro, lo más probable es que se tienda al descontrol, ¿no? Uno dice, bueno, yo llevo los números mentalmente o yo llevo la cuenta mentalmente y generalmente eso falla. Siempre es bueno escribir lo que vamos gastando. Hay muchas personas que tienen el hábito de escribir diariamente lo que gastan. Hay otros que lo escriben semanalmente, etcétera. Pero lo importante aquí es que tienes que tener un registro. Porque una cosa es lo que uno quizás planifica y otra cosa es lo que realmente sucede. De repente, no sé, pues hubo un cumpleaños, un evento específico, un gasto inesperado y si eso no lo registras, simplemente se te va a pasar por alto y no vas a poder analizar eso muy bien. Ahora, en lo que corresponde a la parte publicitaria, tienes que ver lo que estás gastando. O sea, tú, por ejemplo, puedes presentar una campaña y puedes decir que vas a gastar tanto en esos anuncios y tú colocas ahí, no voy a gastar, no sé, pues X cantidad de presupuesto en esta semana o en esta campaña o en estos días, pero a veces las herramientas publicitarias no funcionan así. A veces, por ejemplo, por un error manual, digamos que colocas un cero más, puedes terminar gastando más. Entonces siempre es bueno que revises lo que va consumiendo ese anuncio para que en el caso número uno que haya un error lo puedas detener y dos de que a veces en la configuración como lo haces puede hacer que gastes de más sin tú mismo darte cuenta, ¿no? Hay muchos errores que se dan que generan gastos adicionales cuando la gente no revisa mucho eso. Hay un montón de motivos por los cuales te pueden cobrar de más, campañas duplicadas, errores manuales, comisiones en tu banco, anuncio mal configurado. Hay un montón de cosas que te pueden cobrar de más, pero si tú no estás vigilando tu administrador de anuncios, o la parte de gasto de tus anuncios, por ejemplo, si no lo revisas constantemente en una campaña, posiblemente puedas tener problemas, ¿no? Entonces, tienes que revisar esos gastos que están habiendo y eso es el equivalente como que anotar lo que estás viendo, porque una cosa es lo que tú crees que esa campaña va a gastar y otra cosa muy diferente es lo que realmente está gastando. Entonces, es fundamental tener esa vigilancia para no llevarse sorpresa al momento que quizás gastemos de más en una campaña. Otra similitud es lo que corresponde a los presupuestos. Es importante que tengas un presupuesto mensual. Vamos a hablar de la parte de finanzas personales. Tienes que tener un presupuesto mensual. Ese presupuesto mensual vas a comprender, bueno, los gastos generales, lo que es la parte de educación, o si tienes hijos en el colegio, la parte de servicios públicos, la parte de tus gastos de comida, tus gastos de entretenimiento. O sea, todo debería haber un presupuesto mensual. Por supuesto que el presupuesto mensual nunca se va a cumplir exactamente, pero si lo tienes establecido va a ser más fácil que te acerques a él. Por ende, si no tienes un presupuesto mensual, lo único que va a pasar es que va a venir el caos y el desorden. Entonces es importante que, así como tengas un presupuesto mensual en lo que es la parte de finanzas personales, también tengas un presupuesto mensual en lo que corresponde a tus campañas publicitarias. O sea, tu negocio tiene que decir, bueno, yo voy a gastar tanto mensual, ¿no? Ejemplo, $1000 mensuales es mi presupuesto y lo voy a mantener por 6 meses, o $500 mensual, o $5000 mensuales. Ese presupuesto publicitario que tenga tu negocio o empresa para anunciarse tiene que ser constante a lo largo del tiempo. Incluso tú puedes decir, mira, yo voy a gastar 100, $200, bueno, pero lo mantienes constante a lo largo del tiempo. No es que tú, bueno, voy a ver cómo voy gastando y me hagamos una publicidad o cada semana más bien, entonces de repente hay un mes que gastas 10 veces más, otro mes que gastas menos, entonces no hay una constancia. Cuando no hay un presupuesto mensual comienzan a haber muchas incoherencias en lo que es la parte de publicidad paga online, como por ejemplo una persona o una empresa que de repente, o un pequeño negocio que se le ocurre gastar $2500 en un solo mes y de ahí nunca más vuelve a hacer anuncios. Entonces, puede ser eso, sí, pero quizás lo más razonable es que si tienes un presupuesto X, vamos a poner un ejemplo de $2500 para anuncios, quizás sería más, si estás comenzando con los anuncios, sería más razonable quizás que lo dividas en 5 meses de $500, ¿no? Porque vas a ir practicando mes a mes y te vas a ir familiarizando a que gastes todo en un solo mes, porque estás asumiendo que tú ya conoces todo y generalmente no es así, muchas cosas cambian. Entonces, si tú concentras una gran cantidad de presupuesto en un corto periodo de tiempo, lo más probable es que simplemente estás apostando. Podrías hacerlo, claro, si tienes mucho conocimiento de la plataforma publicitaria. Entonces, lo recomendable es que hagas un presupuesto y que ese presupuesto pueda ser mensual, predecible y a lo largo del tiempo. Por supuesto que lo puedes modificar en algún evento, un lanzamiento especial, no sé, una campaña de fin de año, de fiestas patrias, un Black Friday, lo que sea, pero lo importante es que tienes que tener un presupuesto mensual. Si tienes un presupuesto mensual,
vas a tener más predictibilidad y vas a poder organizarte mejor en ese aspecto. Ahora, mucha gente quizás dice, bueno, el tema de presupuestos, eso no viene el caso, pero hay que tomar en cuenta que en la gestión de recursos, esto es para todos los aspectos de la vida en general y a nivel empresarial, siempre los recursos van a ser limitados y siempre las necesidades van a ser ilimitadas. O sea, no importa la cantidad de presupuesto que tengas, no importa la cantidad de dinero que ganes, no importa la cantidad de ingresos que tengas, siempre esa cantidad de recursos va a ser limitada porque tiene un tope, no es infinito, ¿no? Y la cantidad de tus necesidades siempre va a tender a ser ilimitada, siempre vas a tender a necesitar más cosas. Vas creciendo, necesitas más capital para invertir más cosas, o sea, siempre hay esa variable. Entonces, si tú entiendes esos dos factores, de que siempre los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, vas a entender que indiferentemente cuál sea tu presupuesto, tienes que gestionarlo bien y la mejor manera de hacerlo es teniendo un presupuesto. ¿Okay? Es un grave error no tener un presupuesto porque esto simplemente te va a crear más problemas y más desorden y va a ser más difícil que puedas sacar el máximo rendimiento a ese presupuesto que tienes. Otro consejo importante es que puedas analizar los gastos. Supone que ya hemos hablado que tú llevas un registro, por supuesto que sin registro no puede haber análisis, pero supongamos que tú anotas todos los gastos que tienes diariamente. Por ejemplo, yo en lo personal yo lo hago diariamente, hay gente que lo hace semanalmente. Realmente diariamente yo lo anoto en mi agenda y el fin de semana lo cargo en un Excel y al fin de mes tengo pues una estadística o algo así. Indiferentemente de cuándo lo hagas, lo importante es que cuando llegues a ese registro y llegue el momento de un periodo X, digamos semanal o quincenal o mensual o como quieras hacerlo, tienes que analizar lo que está pasando, porque si simplemente registras no vas a lograr nada. Por ejemplo, si tú analizas tu presupuesto personal y de repente te das cuenta que estás gastando de más en esta área o este rubro que quizás tú no habías pensado, quizás estás gastando mucho en regalos, mucho en viajes o cosas que quizás no vienen al caso, o quizás le prestaste a un familiar o te desviaste por otro tema. Solamente mediante el registro y el análisis es que realmente vas a poder avanzar. El análisis es como la reflexión, qué es lo que está pasando, o sea, en qué estoy gastando esto, porque quizás este mes no pude optimizar, digamos, el tema de mis recursos, qué pasó, o quizás este mes me fue bien, qué fue lo que hice. Entonces siempre ese análisis te va a ayudar a mejorar. De la misma manera en lo que corresponde a los presupuestos publicitarios, al finalizar una campaña o cada cierto periodo de tiempo tienes que analizar lo que está pasando. Oye, ¿por qué este anuncio tuvo mal rendimiento? ¿Por qué tuvo buen rendimiento? ¿Por qué hubo este cambio, digamos, ¿no? en el rendimiento? Si tú analizas tus estadísticas vas a poder aprender. Si no las analizas, simplemente vas a seguir igual, incluso hasta puedes empeorar. Si hay un análisis de estadísticas, tus campañas van a ir mejorando. Por ejemplo, si tienes varias campañas de forma mensual, quizás en el primer mes cometas algunos errores, pero si tú aprendes esos errores, lo más probable es que en el segundo mes ya no los cometas y quizás optimices más tus campañas. Y hay que tomar en cuenta que los anuncios es un proceso de optimización constante, o sea, siempre un anuncio se puede mejorar. Así como las cosas siempre se pueden hacer mejor, bueno, en el caso de los anuncios siempre hay algo que se puede mejorar. Por más que tú tengas el anuncio ganador, siempre hay un cambio, hay una cosa que puedes hacer para que ese anuncio mejore. Y así tengas el anuncio perfecto, ese anuncio perfecto también tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la gente se aburre de ver lo mismo. Cuando la gente ve demasiadas veces la misma cosa, tiende a aburrirse. Entonces, la innovación y el cambio, y sobre todo en este caso la mejora continua, es algo que es inherente a lo que es la publicidad paga online. Por ende, es importante que puedas analizar lo que está pasando, en este caso los datos, en este caso los gastos en tus finanzas personales o las estadísticas en tus anuncios para ver en qué cosa puedes mejorar. Quizás hay un formato que está dando mejor rendimiento, quizás hay un tipo de publicidad que quizás te convierte mejor, tienes que analizar en ese aspecto. Otro punto está sobre lo que es la optimización del presupuesto realizando ciertas acciones, ¿no? Hay ciertas acciones que tú puedes hacer que quizás van a hacer de que gastes menos. Por ejemplo, por supuesto, una de ellas es que si dominas la herramienta publicitaria más, lo más probable es que puedas tener un mejor rendimiento. O sea, una persona que es principiante va a tener un rendimiento X y una persona que tiene más experiencia va a tener mayor rendimiento. Entonces, en un punto en el cual quizás puedes optimizar los recursos es precisamente aprendiendo a usar más las funciones más avanzadas de esa plataforma publicitaria. Quizás que aprendas a usar los nuevos formatos, por ejemplo, ¿no? O nuevas funciones que han aparecido. Por ejemplo, en la parte de finanzas personales, por ejemplo, si tú vas a comprar algo, es muy diferente que tú lo compres en efectivo a que lo compres, digamos, en cuotas o a crédito. Porque si lo compras en efectivo, tú tienes la capacidad de negociar y en ese momento, en vez incluso de pagar el precio total, tú puedes incluso pedir un descuento y te puedes te puedes ahorrar una buena cantidad de dinero simplemente pagando en efectivo. Que si lo haces en cuotas, al final, claro, te puede resultar más cómodo al comienzo, pero vas a terminar pagando mucho más. Puedes terminar pagando un 30, 40, 50% más del valor original. Entonces, ese mismo presupuesto, pero la forma en cómo está planteado, en una forma te va a beneficiar y en otra forma te puede perjudicar. Por ejemplo, otro punto es cuando tú compras ciertas cosas en época baja. Por ejemplo, mucha gente comete el error de cuando va a comprar, por ejemplo, los regalos navideños, los compra justo
el 24 de la noche o un día antes. O sea, obvio que en ese momento quizás puedes hacerlo, sí, pero por supuesto que el precio va a estar más elevado por la misma oferta y demanda. Mientras quizás si lo haces en un periodo, digamos, que no hay tanta demanda o un periodo más bajo, quizás esos mismos productos te van a salir mucho más baratos. O por ejemplo, si lo compras en un Black Friday o un momento especial de ofertas. Entonces, es importante saber cuándo es el momento. O sea, tú puedes tener una cantidad de recursos, pero la forma en cómo los utilizas puede marcar una diferencia en que ese presupuesto pueda rendir más. O como que sea más dinero en realidad, pero simplemente lo estás gestionando de una forma que aumenta ese rendimiento. Por ejemplo, esto pasa mucho en las campañas de anuncios, por ejemplo, cuando si tú anuncias en un feriado, los costos por acción, como hay más anunciantes y más competencia, lo más probable es que suban más. Mientras que si tú anuncias unos días antes, unos días después, quizás vas a tener mayor rendimiento de los anuncios porque hay menos anunciantes presentes, ¿no? Y otro punto muy importante es lo que corresponde a la estética versus la funcionalidad. En lo que finanzas personales, generalmente cuando alguien hace ciertas compras, a veces hay ciertas compras impulsivas, o por ejemplo, compran un producto o un servicio más fijándose quizás en la marca o en cómo se ve estéticamente. De repente puedes comprar algo que es muy atractivo a la vista, pero que de repente al momento en que lo usas no es lo más adecuado, no necesariamente es lo más funcional o lo de mayor calidad. En el caso de publicidad pagada online pasa algo muy similar. No necesariamente el video que más te gusta, no necesariamente la imagen que más te gusta o la que tú consideres que está mejor estéticamente es la que te da más rendimiento. Al final, ese rendimiento lo va a determinar las personas. O sea, las personas van a determinar si eso que tú le muestras es relevante o no es relevante. Entonces, cualquier tipo de pieza publicitaria, ya sea una imagen, video, lo que sea, tiene que tener una relación o una proporción entre, por supuesto, la parte estética, la imagen de marca, lo que tienes que mostrar, pero también tiene que tener un rendimiento. Tiene que haber un balance entre la parte estética y la parte de rendimiento, porque si el anuncio o ese video o imagen se ve muy bien, pero no convierte, no va a servir. Por otro punto también, si convierte mucho, pero si, digamos, no se toma en cuenta la imagen y es una imagen negativa, no te va a ayudar. Entonces tiene que haber un balance entre lo que corresponde a la parte estética, que en este caso sería el equivalente a la parte de marca personal, de imagen corporativa, y la parte de rendimiento. Tiene que haber un balance porque solamente de esa manera es que el anuncio va a funcionar. Tiene que tener esos factores para que realmente pueda ser relevante y se pueda tener un retorno en la inversión o que su rendimiento mejore. Bueno, de esa manera hemos hablado de algunas similitudes que existen entre lo que corresponde a la gestión de sus presupuestos publicitarios y lo que corresponde a la gestión de finanzas personales. Espero que te haya sido útil este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si tienes alguna duda o pregunta sobre este tema, puedes visitar mi sitio web que es josemorenojimenez.com y contactarte conmigo y escribirme tu duda o pregunta que tengas sobre este tema. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.